Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro programa. Ya estamos con nuestra sección de acción legal y vamos a hablar sobre procesos sucesorios, herencias, testamento y por supuesto el resguardo de los bienes. Y ya está con nosotros el licenciado Rafael Rodríguez, por supuesto, quien es ex juez y abogado penalista, para hablarnos de todo este tema, don Rafa, que por supuesto genera polémica porque esto genera pleitos entre familiares y demás. Pero hay que estar bien informado, porque si uno no hace las cosas como debe ser, don Rafa, después puede llorar y ya no se puede hacer nada. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Buenas tardes a los televidentes y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Julio, efectivamente, Helen, nosotros en el transcurso de la vida normalmente adquirimos bienes, tenemos algunas cositas que vamos teniendo dentro del desarrollo de nuestro trabajo, de lo que nos dan los padres, y también algunos familiares, incluyendo a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, tienen bienes que en algún momento pueden ser objeto de traslado de acuerdo a diferentes situaciones que se van presentando, y nosotros podemos establecer en muchas ocasiones qué puede pasar con estos bienes en el caso de que yo fallezca de manera repentina, fallezca un familiar de manera repentina y no tomemos disposición. Entonces la ley nos da diferentes formas de poder nosotros arreglar todo lo que se puede hacer con nuestro patrimonio, y dentro de ello tenemos la posibilidad efectivamente de hacer testamentos, de disponer en vida, si se dio la situación del fallecimiento, pues de abrir lo que se llaman comúnmente las mortuales, un proceso sucesorio que la ley nos permite hoy hacerlo notarialmente o judicialmente. Eso depende de la complejidad y de lo que hay. Pero lo importante es que nosotros tomemos en vida disposiciones que nos permitan no dejar problemas ni pleitos entre familia en el caso de que efectivamente tenga que disponerse de esos bienes. Don Rafa, aquí hay dos cosas. Una, si nuestros familiares ya están mayores, en el caso de los padres, pero hay otra que usted lo mencionaba claramente, el detalle de que todos somos de la muerte. Hay personas que han muerto jóvenes, digamos, y era algo inesperado, un accidente de tránsito, una persona que no le da tiempo de prepararse, de preparar todos esos documentos, y es ahí donde después la situación se complica. ¿A partir de qué momento yo debo empezar a pensar, bueno, a quién le voy a dejar mis bienes? Sí, Helen, efectivamente a las oficinas de nosotros, a las oficinas de los abogados, a las oficinas de los notarios públicos, generalmente la gente llega con esa inquietud. ¿Qué hago con mis bienes? O sea, ¿cómo dispongo de ellos? ¿De qué manera yo puedo disponer a fin de que no me quede yo sin nada y de que una vez que he dispuesto de ellos, nuestros familiares o las personas a las que le hemos dado los bienes nos tiren a la calle? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué se va a hacer. No es la primera vez que efectivamente un adulto mayor llega a las oficinas a decir: dispuse de mi propiedad, se la repartí a mis hijos y ahora mis hijos me echaron de mi casa. Y entonces tal vez la decisión que tomó no fue la más adecuada, pero la ley o el abogado puede recomendar algunas situaciones. Si la persona es un adulto mayor y efectivamente quiere disponer de sus bienes y ya él, dentro de su voluntad propia, sin que exista ninguna coacción, dispuso distribuirle a los hijos, pues la recomendación principal es: mire, no se deshaga usted de la propiedad en todo lo que corresponda. La propiedad se distribuye en dos atributos: uno que es la nuda propiedad y otro que es el uso, disfrute y goce de la cosa o del bien. Entonces, si yo tengo una propiedad y voy a distribuirla, pues a ese adulto mayor se le recomienda ceder la nuda propiedad y reservarse el usufructo de por vida. Esto quiere decir que a él nadie lo va a poder sacar de su casa de habitación o de su propiedad hasta que no fallezca. Una vez fallecido, pues los nudos propietarios son los que asumen ese uso y disfrute, y ahí se pelearán ellos, dependiendo de cómo se haya distribuido y si efectivamente va a haber o no va a haber un pleito. Esa es una de las formas que hay para que las personas puedan distribuir el bien sin desarraigarse de la totalidad de ese bien. La otra es que la gente llega a preguntarse y decir: bueno, si yo no quiero disponer en vida del bien porque puede suceder alguna cuestión, una vez que yo he otorgado esa nueva propiedad, pues la persona queda limitada a poder disfrutar del bien si requiere algo. Un ejemplo, se da una emergencia a nivel de salud familiar y él quiere vender esa propiedad, pues ya dispuso de ella y no puede vender esa propiedad para cubrir
tal vez esa necesidad que tiene. Entonces, la gente opta por quedarse con el bien y hacer un testamento, en donde se indique cuál es la disposición que yo tengo en vida de mis cosas hacia las personas que yo quiero darles. No necesariamente la persona tiene que disponer para todo, sino que él puede escoger hacia quién dispone. En vida yo dispongo de ello, sin dejar por fuera los derechos que también tiene la compañera, la cónyuge o la persona que lo ha acompañado durante su vida. Entonces ahí hay que tomar decisiones claras y el abogado, el notario público, es el que va a dar las recomendaciones de qué se puede hacer. Al abrir o al hacer un testamento, existen diferentes formas en que se puede generar un testamento abierto, un testamento cerrado, cada uno tiene diferentes requisitos. Puedo yo disponer que de mis bienes se haga lo que se llama un legado, o sea, una parte de los bienes que yo tenía 4 propiedades, entonces digo, lego esta propiedad o le doy esta propiedad a una persona en específico, eso se llama un legado directo de un bien hacia una persona, y lo demás pues se lo distribuyen los herederos que por ley le corresponde. Generalmente están en primera línea la cónyuge, están los padres y están los hijos. Entonces ahí la ley misma va a generar, esto genera gastos, entonces esos gastos son los que a veces la gente quiere evitarse y por eso hay que tomar disposiciones en vida. Algunas personas inclusive generan esos bienes a nombre de sociedades para que si la persona fallezca, pues la sociedad se mantiene y el bien que está en sociedad ha sido distribuido, y esto ya es una recomendación también del abogado de cómo tiene que hacerse eso. Don Rafa nos pregunta, bueno, que puso la propiedad a nombre de los hijos que eran menores de edad y ahora en vida, y todavía están en vida, y no la pueden, digamos, vender porque fue puesta a nombre de menores de edad hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Sí, mire, efectivamente, una de las recomendaciones que nosotros damos, si las personas no tienen claridad de qué efectivamente va a suceder con ese bien en el transcurso del tiempo, es el hecho de que se transfiera la propiedad a los menores de edad. Si se transfiere a los menores de edad y estos no han cumplido su mayoría de edad, los padres pueden disponer de vender el bien. Lo que pasa es que se requiere de un proceso de necesidad y utilidad que se tiene que demostrar ante un juez de familia para decir, mire, es que requerimos vender el bien, inclusive indicando por qué razones son, que es en beneficio de los mismos menores o que es una necesidad familiar y que los menores están requiriendo y aprobando esa situación que se da. Entonces, a veces el trasladar en vida los bienes a menores de edad generan esa limitación. Sí se permite vender, pero necesitamos la autorización de un juez de familia que determine de que efectivamente no existe nada que perjudique los intereses del menor y que sea un requerimiento inclusive para cubrir esos intereses de ese menor. Don Rafa nos preguntan, mi papá pues nunca arregló nada y fallece y tiene unos hijos, digamos por fuera, que tienen los mismos apellidos, no dentro del matrimonio. ¿Qué pasa en este caso? ¿Estos hijos tendrían derecho a reclamar parte de la herencia? Efectivamente, Helen, si el difunto tiene hijos con su excompañera, pero además, o con la cónyuge sobreviviente, y además tenía hijos de otra persona, todos tienen ese derecho de herencia, o sea, todos tienen ese derecho a optar por ser herederos legítimos. Los hijos son herederos legítimos. Entonces, si se abre el proceso sucesorio, quien lo abre, el abogado, tiene que establecer efectivamente si existían o no existían hijos de este matrimonio, y a veces se genera ese problema porque las partes quieren abrir el proceso sucesorio sin informar a los demás o sin tomar en cuenta a quienes tienen derecho. Inclusive los padres tienen derechos si aún están en vida, y a veces se deja por fuera ese derecho de ellos. Entonces existe una obligación. La ley le genera al abogado aquella obligación de informar de que eso se tiene que hacer. El abogado tiene la manera de registrar y verificar a nivel del registro civil si efectivamente esta persona pues tenía más hijos que pueden ser objeto de la herencia. Hay ocasiones en que el registro civil, por alguna circunstancia de los tiempos, no enlaza los hijos con los padres, pero si sabemos, si tenemos ese conocimiento, pues nosotros podemos ubicar, y es importante hacerle ver al juez del proceso que efectivamente quiénes son los presuntos herederos que se dan, indicando padres, hijos y cónyuge. Don Rafa, ¿cuál es el proceso? Si mi esposo fallece y no dejó, digamos, el testamento, para que todo pase a nombre de la esposa y de los hijos,
que muchas personas a veces dicen, bueno, arreglar esto pues cuesta un dinero importante, y a veces hay gente que por no haber arreglado las cosas a tiempo luego tienen que correr con préstamos y demás para poder decir, bueno, yo voy a traspasar esos bienes a nombre mío, sea el carro, sea la casa, y ya después disponer si los quiero vender o no. Sí, Helen, la ley da dos opciones. Nuestro Código Procesal Civil y la ley de notariado estableció la posibilidad de que si la persona fallece y no dejó testamento, tenemos una opción: abrimos un proceso judicial ante un juzgado civil y podemos abrir un proceso notarial cuando se dan ciertos requisitos que nos permite hacerlo fuera de los estrados judiciales. Para abrirlo notarialmente, lo que se requiere es que no existan menores de edad y que no tengamos incapaces ni exista un conflicto entre las partes o entre los presuntos herederos que vayan a crear un conflicto y que no puedan a las partes ponerse de acuerdo ante el notario. Esa es una posibilidad que hay. Son procesos un poco más rápidos, se tarda alrededor de 2 meses a 3 meses, lleva el mismo procedimiento a nivel judicial, lo único es que está haciéndose en la oficina del notario con todos los requisitos que la ley establece. Y la otra posibilidad es hacerlo mediante el juicio de sucesión en los tribunales civiles. Aquí hay que demostrar el fallecimiento de la persona con el acta de función, hay que indicar quiénes son los presuntos herederos, hay que indicar el inventario de bienes, cuáles son las propiedades muebles que se tienen, si hay vehículos, inmuebles, si hay cuentitas en los bancos, y se determina con el nombramiento de un albacea, que es el administrador de ese proceso, con el cuidado que el juez va a tener. Hay gastos efectivamente que se tienen que hacer dentro de estos procesos, como son el nombrar un perito para que actualice los valores. Ahora, con la nueva reforma procesal civil, se permite que se tenga como el valor actualizado las declaraciones que están ante la municipalidad de los bienes, siempre y cuando no sean más allá de 2 años. Entonces, esa actualización se puede tener y no tenemos que pagar un perito, que a veces es bastante caro para ello. Y los valores registrales que tienen los vehículos a nivel de tributación directa se pueden tomar como un valor para efectos de evitar que se haga precisamente ese peritaje que hay, siempre y cuando demostremos de que tienen una actualización que no va más allá de 2 años. Esto nos lo está permitiendo la ley, es una ventaja que se tiene que tomar en este tipo de procesos y que los notarios o los jueces valoran en esos efectos. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que se da, pero podemos hacerlo de esa manera. La idea es que nos asesoremos y que busquemos al abogado de confianza, al notario de confianza, que va a ayudarles a verificar cómo se generan los procesos. Si existe un conflicto entre las familias en donde no hay un acuerdo de qué se va a hacer con los bienes, pues la ley dispone qué es lo que se puede hacer con ello. Hay una distribución de acuerdo a lo que la ley determina de qué es lo que le corresponde a cada quien. Y si al final de cuentas las partes no quieren dividirse los bienes, pues se ponen en venta y se distribuye económicamente el valor proporcional para cada quien. Nos pregunta doña María que el esposo pues fallece de forma repentina y que en algunos bancos no le quieren pagar lo que él tenía en la cuenta porque dicen que él debía. ¿Eso se puede hacer o digamos en cada préstamo se manejan pólizas de vida que cubren ese y no debería, digamos, el banco estarle quitando ese monto que tenía en una cuenta de débito? Bueno, doña María, le recomendamos que ubique un abogado para que le asesore efectivamente. En estos casos, si la persona falleció y hay cuentas o hay dineros del fallecido en los bancos, se tiene que abrir el proceso sucesorio para que se nombre el albacea y para que el albacea le indique al juez que le ordene a los bancos depositar en la cuenta de ese sucesorio los dineros que hay. Debemos de tener cuidado también porque cuando hay deudas, Helen, en la mayoría de los casos hoy día las deudas tienen pólizas que respetan, en este caso, la situación del fallecimiento y automáticamente se cancela esa deuda. Una póliza que permite efectivamente que la persona que tenía la deuda se liquide esa deuda e inclusive hay pólizas que hasta le permiten recuperar hasta lo ya pagado en vida, y entonces efectivamente eso hay que hacerlo, pero hay que revisar de que efectivamente estas pólizas, estas deudas tengan esa póliza que cubre ello, pero solamente con el proceso sucesorio se puede hacer, y en este caso al juez se le pide que le indique al instituto si había alguna póliza, las condiciones de esa póliza y qué se tiene que hacer con ello. Los requisitos son básicos con el banco, con los entes acreedores, y lo que se tiene que presentar es la certificación del albaceazgo y el trámite que la ley dispone que se tiene que hacer. Es importantísimo, don Rafa, el detalle de que la gente pues esté
muy pendiente de poder ojalá arreglar en vida su situación, porque de no arreglarla se complica, porque ahí entran a jugar un montón de cosas. Hay personas que en vida decían, bueno, yo quería bajo mi voluntad dejarle todo solo a mi esposa y a mis hijos, y fallece lastimosamente, y después viene todo el mundo a querer sacar provecho, y tal vez la persona, eso no era su voluntad, pero ¿cómo demuestro yo si mi esposo me había dicho que me lo quería dejar todo a mí y a mis hijos, si no hay un papel? Sí, la única forma de establecer esa voluntad que la persona tenía en vida es el testamento. O sea, es la voluntad de él de cómo quería que se distribuyeran los bienes en caso de ausencia. Entonces, si no hay un testamento, no es que las otras partes van a llegar a decir, bueno, es que el difunto había indicado de que efectivamente esa casa era de cual, esta era de tal y esta era del otro. Eso no se puede hacer, porque si no se dejó ese testamento, si no se dejó esa distribución, pues se tiene que distribuir conforme la proporción que la ley establece. Hay un derecho que le corresponde a la cónyuge, inclusive viendo si hay un bien ganancial o no hay un bien ganancial, y hay derechos en proporciones de acuerdo a cada uno de los aspectos que tenga el presunto heredero y el legítimo heredero que sea declarado dentro del proceso. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa comercial y ya continuamos para darles más consejos en nuestra sección de Acción Legal. Ya casi volvemos. Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro programa. Julio, usted tenía consultas. Así es, doctor. Así es, más bien licenciado, perdón, pero tantos temas, ¿verdad?, que tenemos. ¿Qué pasa con las personas menores de edad y sobre todo aquellos hijos que no son reconocidos? Sí, en este caso, cuando tenemos menores de edad, efectivamente, y son presuntos herederos o son hijos del fallecido o la fallecida, ellos tienen el derecho. El problema de si no son reconocidos es que hay que ir a hacer un proceso para que se dé el reconocimiento de hijo de fallecido y demandar a la sucesión para establecer esos derechos dentro de esa sucesión. Una vez en el juzgado respectivo dado el reconocimiento de que efectivamente era hijo del fallecido, pues entonces entra dentro de ese haber hereditario. A veces se complica un poco porque puede hacer que se requiera una prueba de paternidad, de sangre, y que no tengamos cómo tener esa muestra. Si la persona falleció y fue objeto de una autopsia, pues generalmente quedan muestras de sangre y quedan muestras de ADN precisamente para este tipo de situaciones. Y si lo que hay que hacer es efectivamente pedir que se haga una muestra del fallecido para determinar la existencia de ese ADN, pues tenemos que también pedir esa autorización al juez para realizarlo, pero hay que hacer ese reconocimiento de previo. Don Rafa, he visto que a veces utilizan los hermanos o algunos familiares cercanos ahí para no tener que, hacer el tema de la exhumación propiamente del cuerpo, y que eso es algo engorroso, porque habría que ir al cementerio y tener todo el permiso de peritos y demás para poder hacer eso. Mire, para efectos de identificaciones de la presunción de familia, pero para efectos de la presunción de paternidad se requiere la muestra de la persona que se presume padre o madre. O sea, la situación se complica. Hay que hacer la exhumación y tener la muestra. Ahora se generan las posibilidades de que efectivamente por alguna situación ya existan muestras en los laboratorios forenses, y lo que hay que verificar es primeramente que exista una muestra de este fallecido para efectos de realizar la prueba que nosotros necesitamos. Bueno, si el cuerpo fue llevado a medicatura forense porque fue, la muerte de un accidente o algo que está en investigación, va a ser mucho más fácil, conseguir estas pruebas. Sí, eso es sencillo. El problema que tenemos ahora es que en algunos casos, sin haberse dado esto, de ahí se hacen cremaciones y ahí no tenemos cómo obtener las muestras, ¿verdad? También. Bueno, don Rafa, hay una pregunta sumamente frecuente, y es el caso de la gente que vive en unión libre. Claro. Son muchísimas las personas que tienen hijos y se han formado como un matrimonio, pero legalmente no están casados y no está su matrimonio registrado en el registro. ¿Qué pasa en estos casos? Sí, Helen, la ley ha dado, y nuestra legislación determina que los derechos de la conviviente son los mismos derechos que tiene la mujer como que se estuviera casado.
Lo que pasa es que hay también que cumplir ciertos requisitos. Se dice que el derecho de esta conviviente se da en el tanto sea una persona que tenga esa actitud para contraer matrimonio, o sea, que efectivamente ya se haya desvinculado de algún otra unión que tenía con anterioridad. Pero si es la conviviente unión de hecho, hay que hacer el reconocimiento de esa unión de hecho de previo a entrar al proceso sucesorio. O se abre el proceso sucesorio, se hace el reconocimiento de la unión de hecho, se comunica al proceso sucesorio esa situación para que el albacea pues también sea parte de este proceso. Hay que demandar a la sucesión para efectos de evitar de que se haga una distribución de bienes sin tomar en consideración de que hay una persona que está reclamando ese derecho de la unión de hecho. Entonces tenemos que primero demostrar que esa unión se daba, demostrar que se tenía esa actitud para contraer matrimonio, para poder ser objeto de lo que la ley establece. Hay algunos proyectos de ley que están generándose a nivel de la Asamblea Legislativa para otorgar derechos a estas personas que demuestran haber vivido un tiempo grande con alguna persona, pero que no tienen esa actitud legal que la ley establece a fin de otorgar algunos derechos. Pero también hay que tomar previsiones y muchas personas en vida pues también disponen de que estos bienes también le queden a mi compañera. O sea, si la persona quiere dejarle algo a la conviviente y esta persona no tenía actitud, está la figura del testamento donde la puede nombrar legataria de un bien, y si él se lo otorgó en vida no tenemos ningún problema, o hacer los traslados en vida cuando se puede hacer. Don Rafa, si la persona en vida quiere dejárselo solamente a una líquida persona, no habría problema, nadie más podría reclamar, ¿o sí? No hay problema en el tanto no se esté haciendo para distraer los bienes o los derechos que pueda tener la cónyuge o sus hijos, ¿verdad? Porque si tenemos menores de edad y queremos hacer una distribución de esa manera, podemos decir que hay una violencia de carácter patrimonial porque estoy afectando el patrimonio de la familia y el derecho que tiene la esposa de un bien ganancial si fue adquirido en vida, si fue adquirido dentro de la unión y tiene esa actitud de ganancialidad, porque también puede hacer que la persona lo que tengan son bienes en los cuales la conviviente o la esposa, la cónyuge no tiene ese derecho de ganancialidad y pueda disponerlos, pero siempre hay que procurar que se mantenga el patrimonio familiar y que no se esté haciendo una distribución de bienes afectando los derechos que tienen la esposa o los hijos. Al final de cuentas ellos tendrían derecho por el detalle de haber convivido todos estos años juntos. Se tiene el derecho en el tanto se tenga esa actitud, ¿verdad? La conviviente unión de hecho, y tendrá derecho pues a alguna situación que la ley le pueda permitir establecer, pero sí hay que tratar de efectivamente arreglar las cosas en vida y evitar que sea a nivel de los tribunales en donde nosotros lleguemos a resolver las divergencias o las diferencias que hay en relación con los bienes. Don Rafa, hay mujeres que nunca salieron a trabajar ni demás y siempre se dedicaron a ser amas de casa o solamente estar en el hogar. Al igual, tienen los mismos derechos. En este caso, si estas personas se casaron, contrajeron un matrimonio y dentro de ese matrimonio se adquirieron todos los bienes que constituyen ese patrimonio familiar, esta compañera tiene el derecho que la ley le da de un bien ganancial, que es ser propietaria del 50% de los bienes que su esposo ha edificado dentro de esa unión familiar. ¿Qué pasa si fue mi papá o mi mamá que me heredó? ¿Tendría derecho la esposa o no? La herencia está fuera del derecho de ganancialidad. O sea, se dice que hay algunos bienes que no tienen esa característica de ganancialidad, y uno de ellos es que yo haya adquirido el bien antes del matrimonio, o que haya sido adquirido por herencia, o que haya sido objeto de una donación. En este caso, el único derecho que se pueda tener es que este bien efectivamente a mí me lo dieron por herencia, pero en el transcurso del matrimonio se dieron algunas mejoras en donde dentro de esas mejoras participó la compañera, participó la cónyuge o participó todo el grupo familiar, y entonces se puede hacer una valoración de mejoras para decir no tengo derecho a la ganancialidad por ser una donación o por ser una herencia, pero sí al mejoramiento que ha tenido este bien dentro del matrimonio. Don Rafa, muchas gracias. Recordarles 22 24 50 96, la firma de abogados de Costa Rica. Gracias por haber estado, don Rafa, con nosotros, y desde ya lo invitamos para que usted, por supuesto, se quede con nuestros compañeros de Extra Noticias, y no se le olvide que este próximo jueves, por supuesto, Salud y Algo Más celebra también el Día de las Madres con una fiesta. Gracias por haber estado en nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes.